Lo hemos invitado a Ivo Kutsarida, que indudablemente se ha transformado con el correr del tiempo, los últimos, en un adalid, o por lo menos alguien que se ha expresado respecto Corta al tema. La bocha. Corta la bocha. Y que ha generado realmente mucha polémica. Yo tengo la diplomacia de Sergio, pero... No tenés que tenerla. La manera en la que hablé yo, bueno, pero... Déjame que lo presente a Alejandro Bodar. Alejandro, candidato a presidente. Tenemos un candidato a presidente por el MST, ¿sí? ¿Izquierda Unida o no? Izquierda Desunida, digamos, ¿sí? MST. Esperemos que se avance en la unidad. Si no, nosotros lo mismo vamos a presentar nuestra fórmula. Creemos que hace falta una nueva izquierda. Una nueva izquierda. Bien, el tema es la inseguridad, que indudablemente es el mayor problema que hoy visualizan los argentinos. El otro día estuvo Aldo Rico acá. Quiero decirles que, más allá de la simpatía o antipatía que te puede llegar a generar Rico, explotó. Digo, los niveles de rating, de audiencia que tuvimos fueron elevadísimos y los niveles de comunicación de parte de la gente también. Esto pone de manifiesto que este es el tema. Hay que trabajar sobre esto, ¿sí? Y da la sensación como que seguimos hablando, pero seguimos haciendo muy pocas cosas para que esto se resuelva. Bernie daba un dato que me parece que es terrible. El 85% de las personas sometidas a las que se le abre alguna causa, precisamente por robos o delitos, como las del motochorro, como las de Gastón Aguirre, es decir, el 85% no va a juicio. Es decir, que esos casos quedan impunes. ¿Sí? Sí, yo creo que lo que pasó, creo que lo dije varias veces, es que a la figura de la justicia se le sacó la venda. Por eso se le puso una venda a la figura de la justicia, es para no ver las causas, por ejemplo, socioeconómicas de las que hablan los garantistas. Se le puso la venda para no ver las causas religiosas o sociopolíticas o revolucionarias o de izquierda o de derecha que tiene la gente para matar. Es decir, la venda está para que vos solamente apliques el Código Penal. Entonces se le puso la balanza se inclina de esta manera, este mató a este y entonces en la otra mano se le pone una espada para que la espada haga justicia. Cuando vos ves mucho... Te interrumpo y vos vas a entender por qué. Digo, el caso Gastón Aguirre se tornó un caso emblemático, ¿sí? Fue liberado, ¿sí? Y esto también generó una enorme controversia. Sintéticamente, díganme su opinión, porque tenemos a Gustavo Brusone, que es uno de los jueces que ha intervenido y que ha tomado una decisión en el caso de Gastón Aguirre en cuanto a su liberación, pero me gustaría que Brusone, que nos está escuchando y a quien le digo buenas noches Brusone, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. Bueno, la idea es hablar del caso de Gastón Aguirre, que se transformó en un caso emblemático, pero me gustaría que usted conociera la opinión de dos referentes de la sociedad y de la política argentina. ¿Ale? Bueno, ese caso es un caso emblemático porque se hizo público, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tendría que cumplir con su condena, porque es una cosa tan sencilla. Yo de todos modos creo que habría que en algún momento tomar este tema, pero desde el punto de vista de la prevención. ¿Qué hacemos para que lleguen a haber menos delincuentes? Porque si discutimos solamente una vez que el delincuente ya está, y a partir de ahí discutimos solo medidas represivas, pero no vamos a la causa, también podemos lograr que cada vez haya más delincuentes. De eso no tengo ninguna duda, pero lo concreto es que la gente visualiza que Gastón Aguirre, que aparece con droga y aparece robando, hoy está libre y el sentido común indica que eso no está muy bien. Pero de cualquier manera no estoy abriendo un juicio de valor sobre la decisión que ha tomado la Cámara del Crimen. ¿Tu opinión, Diego? Yo también lo repetí varias veces. Yo sé que cuando yo salí a hablar de esto estoy hablando de la punta del iceberg. Obviamente que... Te está escuchando el juez, ¿eh? Sí, que si vamos a solucionar este problema tenemos que ir a las raíces de esto, que es la educación y de qué manera decidimos incluir a la gente. Si la decidimos incluir solamente dándole planas o la decidimos incluir dándole valores y trabajo. Digo, de eso vamos a hablar después. ¿Cuál es el rol que usted le adjudican a la justicia en este marco? Digo, porque también tiene un rol. Yo creo que hay que reformarla completamente. Un tipo que sale armado y comete un delito,
y se lo dije a Gastón Aguirre en la jeta, apenas me senté en la mesa que me sentó Chiche con él, le dije, vos tendrías que estar preso. Es decir, un tipo que sale armado y que pone en riesgo la vida de un inocente, Sí. y yo traté de explicárselo Lo concreto es que- a Gastón y no lo entendía, para mí tiene que quedar preso, tiene que pasar un Permitime. tiempo en la cárcel y en la cárcel tratar de realmente rehabilitarlo, porque también tenemos, es decir, está todo el sistema colapsado. Está el sistema de educación y de inclusión colapsado, el sistema de aplicación de la ley Tenemos colapsado, tiempo para hablarlo. y las cárceles tampoco Pero rehabilitan a nadie. instituciones llenas de Pero corrupción. permitime, Y bueno, permitime entonces, que hablemos con Gustavo Brusone, que es uno de los camaristas que ha intervenido precisamente en el caso Gastón Aguirre y que ha decidido precisamente su liberación, algo que para la sociedad es casi como un cachetazo, Brusone. Lo planteo en estos términos, sabiendo que indudablemente usted debe tener fundamentos como para de alguna manera sostener la decisión que han tomado. Me gustaría conocerlos. Primero, buenas tardes. No sé quién era quien estaba hablando recién. Ivo Kutsarida. Cucharía. ¿Cómo le va, Ivo? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un honor hablar con un juez. Lo que... si las cuestiones son demasiado abarcativas, vinculadas a problemas de seguridad, problemas de... Seguro, por eso yo lo limitaría en el caso suyo al caso Gastón Aguirre, que es el que ha conmocionado a la sociedad a partir de la decisión que han tomado. Bueno, el caso de Gastón Aguirre, más que la decisión que nosotros tomamos, que fue tratar de aplicar la ley de manera igual para todas las personas, tiene que ver con la difusión que tuvo el asunto primero en Internet, después en los medios y la forma en que se difundió. Sí. Pero esa es una cuestión que tiene, en principio, más allá de la influencia que puede llegar a tener sobre los jueces, toda la cuestión que hace una repercusión sobre un caso, porque a veces uno hay muchos casos que se cometen y hechos y delitos, algunos toman envergadura y otros no. Sí. El caso de Aguirre tomó una difusión en un sentido. Ahora, esta decisión que tomamos nosotros en la Cámara, revocando la denegatoria de excarcelación que había sido solicitada, es de hace un tiempo, no es de ayer o antes de ayer. Sí. Y se difundió aparentemente esta mañana porque me están llamando desde hoy de la mañana. Sí. Nosotros, en el caso de Gastón Aguirre, lo que aplicamos es una doctrina que ya viene sentada desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con los motivos por los que una persona tiene que estar encarcelada durante el trámite del proceso hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Sí. En el caso de Gastón Aguirre, si él resulta condenado luego del proceso que tenemos en este momento en el ámbito nacional, tiene que cumplir la pena en detención que se le aplique, y bueno, y el sistema penitenciario, ahí es donde ingresan las otras cuestiones que hacen a la resocialización, la posibilidad... Brusone, permítame decirle esto. Lo que le quiero decir Sí. es que en el discurso que yo escuchaba recién de Cucharía, que es mucho más abarcativo, es decir, hay un montón de aspectos que puede tocar y ver, que hacen a la seguridad, que tienen problemas. Usted mencionó también estadísticas que Bernie había manifestado y demás. Nosotros tenemos que ocuparnos del caso concreto en un determinado momento. Y en ese momento nosotros lo que vimos es, si bien es una persona que estuvo vinculada con conflictos con la ley penal, con Sí. la prioridad, en este momento no tenía cuestiones pendientes. Y cuando usted dice fue encontrado con marihuana, y es verdad esto también, pero hubo una nulidad de procedimientos. Sí, de cualquier manera, permítame, desde hoy le quiero decir esto porque si no lo vamos a omitir. En el interregno de todo esto y estando él en pleno estado de ebullición en cuanto a su persona, él apareció en una rencilla con un tramontina en la mano tratando de, en la boca tratando de separar o de lesionar a alguien. Digo, indudablemente estamos hablando de una persona con características muy particulares, muy violentas, y la gente visualiza ese tipo de cosas, y nosotros sabemos que la opinión pública de alguna manera condiciona a la justicia, o no debería condicionarla, pero la condiciona. Pero también sabemos que hay un sentido común que hay que aplicar a las cosas, y en el caso de Gastón Aguirre lo que tenemos claro es que es un delincuente, ¿sí? Bueno, yo la categoría de delincuente yo diría que es una persona que cometió un delito. Puede ser que sea una persona que por muchas veces vinculado a conflictos con la ley penal. Yo no hablaría de una categoría de delincuentes, pero ese es un punto de vista, ese es tomar partido por no estereotipar determinados grupos dentro de la sociedad, decir estos son delincuentes, estos son estos son... No me parece que sea correcto eso, pero es una manera de verlo. Yo cuando tenemos que aplicar la ley, me parece que lo tenemos que hacer en un sentido general, donde todos son iguales ante la ley. Sí. Entonces, de esta manera, en el caso de Gastón Aguirre, consideramos eso,
y aplicamos el criterio que yo le estoy diciendo, porque no advertimos que hubiera problemas que tuvieran que ver. Seguramente la decisión que ustedes tomaron está de alguna manera dentro del marco normativo que corresponde, lo hicieron a derecho y seguramente no se han equivocado en este sentido. Ahora quiero decirles que la opinión pública toda, la sociedad toda, lo visualiza como un hecho realmente conspirativo contra su tranquilidad. Digo, que el hecho de Gastón Aguirre, estamos hablando de Gastón Aguirre porque es una persona que tomó estado público, pero digo, el hecho de que algunas personas estén libres, algunas personas estén sin condena, siendo absolutamente peligrosos, es decir, es para la sociedad un hecho que realmente genera mucho escozor. Yo creo que, bueno, que el asunto siga, transcurra. Yo cuando le dije hubo una nulidad respecto del procedimiento vinculado a la tenencia de estupefacientes que él tenía, fue una declaración que dispuso la justicia federal. Y el procedimiento prácticamente también se hubo un planteo de nulidad muy importante por la forma en que se inició este asunto. Porque el asunto respecto de Gastón Aguirre se inicia de una manera que después se advierte que no es la manera verdadera cuando aparece el video en internet. Claro. Y entonces ahí hubo todo un problema de nulidad que, bueno, nosotros cuando analizamos lo salvamos y consideramos que había un curso independiente para poder tener por acreditado el hecho que se le imputaba a Gastón Aguirre. Brusone, le agradezco mucho, gracias. Yo te puedo hacer un comentario sí. con relación a este tema de la opinión pública, porque yo creo que hubo un momento donde la opinión pública ejerció una presión muy grande que fue alrededor de cuando surgió Bloomberg, ¿no? Sí. Como una expresión de un padre. Reunió 200.000 personas en el Congreso. Exactamente. Se hicieron una serie de cambios, incluso en la legislación, que hay que hacer un balance, que tampoco permitieron que se frenen los problemas de seguridad. Yo creo que, incluso es más, hay muchos juristas que dicen que se armó un desbarajuste legal que terminó complicando más las cosas que solucionándolas. Porque yo creo que hay un problema de raíz. Yo vuelvo a insistir, yo creo que al que comete un delito hay que castigarlo, punto. Ese es el tema con relación a, ¿no es cierto?, al que comete un delito. Pero creo que como sociedad nos debemos un debate porque después de tantos años de democracia y después de tanto hablar del tema, cada vez tenemos más problemas. Porque entonces yo me replanteo, si no vamos a las causas de cómo prevenir y de cómo discutimos las cosas que están mal para prevenir esto. Yo, por ejemplo, hay 1,5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Sí. Yo creo que esos jóvenes, si nosotros no pensamos dar un shock de inclusión, que quiere decir plata que hay que sacarla de algún lado, que tiene que ser una prioridad, para sacarlos de esa situación. Sos candidato a presidente, por lo tanto no seas declamatorio y decime cómo lo vas a hacer. Bueno, impuestos, por ejemplo, acá no se le cobra impuestos, por ejemplo, a la renta financiera. Sí. Acá no se le cobra impuesto al juego. Tenemos que prácticamente a los grandes grupos económicos se les cobra poco impuesto. Bueno, saquemos impuestos de los que más tienen, no de los trabajadores, que después le queremos poner más impuestos a las ganancias y todo, para hacer esto. Yo creo que hay que rediscutir, por ejemplo, muchos de los subsidios que van a parar las empresas. Y tenemos que discutir, hay muchas formas de sacar. El problema es si hay voluntad política, no de hablar contra la seguridad, sino de discutir qué medidas podemos tomar. Yo creo que si no incluimos el 1,5 millones ese, educación, todos los presupuestos provinciales y nacionales bajan todos los años en educación. Entonces, ¿cómo vamos a discutir incluir de manera educativa cuando los presupuestos Hay algunas bajan? excepciones, quiero decirte. No, sí, pero te lo digo Sí. en un marco global. Entonces, si nosotros no discutimos esas cuestiones, yo estoy en una ciudad donde hay 500.000 personas que tienen problemas de vivienda, donde bajó este año el 2% de educación, el año pasado el 3%, de un 28 en el que estaba se pasó a 20. O sea, y cada vez hay más jóvenes con problemas. Alberto, yo cuando aparecí con todo este asunto, me vinieron a los políticos me llamaron y yo la propuesta que les hice fue precisamente lo que venía haciendo desde hace 20, 30 años que vengo haciendo con Mario Vargas ahí en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Yo lo único que les dije es que me lleven a la trinchera, que me lleven precisamente a estos lugares donde están los chicos, estos que están ahí y que son hijos de una democracia donde no se les ha enseñado valores, Sí. donde no se les ha enseñado ningún tipo de obligaciones, donde no se les ha dado la educación que necesitan para incluirlos a la sociedad. Y ahora Miguel Saredi, un dirigente de La Matanza, me llevó a la escuela número 88 del barrio San Petersburgo, que evidentemente debes estar enterado de lo que pasa en La Matanza, y la escuela no tenía luz, Sí. la escuela no tenía cerraduras.
las puertas porque se las habían robado todas, donde la directora, Sandra Bonato, me dijo que le termina el 5% la secundaria y que el 99% de los chicos tiene adicciones. Sí. Estos son chicos que se crían en hogares donde no se trabaja, por distintas razones. Yo creo que en el 2001 los planes eran necesarios. Yo creo que los jefes de familia, había un casi 40-50% de desempleo, eran necesarios. Pero cuando vos educás a tus chicos permanentemente en un hogar donde no se trabaja, no hay ningún tipo de valores que se aprenden. Supuesto. No los estás incluyendo a la sociedad. El Creo que trabajo los es el estás ordenador social por excluyendo. excelencia, ¿sí? Han perdido 1 millón de puestos de trabajo en lo que va de este año también. O sea, tenemos un problema. O sea, porque yo creo que los problemas estructurales, en vez de solucionarse o de mejorar, empeoran. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con este tema. Y muchas veces se lo intenta mostrar por separado. O sea, como... Pero yo lo que digo es que si se quiere, se puede. No es una Se cuestión de quiere, sí, recursos, es una totalmente. cuestión de Pero, gestión. los Yo recursos yo están. vivo en San Luis y vos venís de San Luis, Yo estuviste el voy fin de muy semana. seguido a San Luis. Es decir, comparando, es decir, 2013-2014, este año, en el 2014, egresaron, que es uno de los graves problemas que tiene la educación hoy, la repitencia y la deserción, egresaron el 56% más que el año pasado, porque la provincia llevó adelante una serie de acciones precisamente para estimular ese tipo de cosas. Por lo tanto, digo, a los que dicen que es todo cuestión de recursos, que no, es un problema de gestión. Es gestión y recursos, pero recursos hay, porque no vivimos en un Bueno, país por pobre. eso, hay- de eso Porque te hablan. hay países que tienen una situación de la naturaleza muy distinta a la nuestra, menos recursos, pero nosotros somos un país rico, riquísimo. Riquísimo. O sea, el problema es también allí, es gestión y prioridades, porque es evidente que no le ponen la prioridad a lo que le deben poner. Cuando bajan los presupuestos de educación, entonces quiere decir que hablan una cosa, pero después Exacto. con los gestos dicen otra. O sea, este 1,5 millones de acá 4 años van a ser 2 millones de Yo creo- chicos y dentro de 10 años van a ser 4. Claro. Y así vamos a tener cada vez más problemas. O sea, ¿cuánto vamos a atacar eso de raíz? Y vamos a discutir esto. La otra cuestión que yo creo que hay que discutir es la corrupción que existe en las instituciones. Claro. Tenemos que discutir porque cuando el desarmadero, el prostíbulo, el dealer, todo el vecindario sabe, menos el comisario, Claro. vos tenés ahí No, un pero problema. pero vos fíjate cómo funciona la cosa. Y yo te digo, porque además me he hecho amigo de Ivo y lo respeto muchísimo porque además es un tipo cabal. Él planteó una serie de cuestiones y en lugar de atender lo que estaba planteando, que lo atendimos, lo salieron a cuestionar a él. Digo, tenemos una sociedad que funciona de una manera rara. Bueno, ¿sí? hay muchos hipócritas, hay muchos caretas, yo a esos no les doy bola y no les bajo la mirada Recordemos tampoco. que el gobierno dijo que era una sensación y que no era un Por problema. eso, Claro. y que la víctima resulta que es el que te pega el tiro, es decir, yo salí a sacarle la careta a todo esto y hay muchas caretas y mucha gente que tergiversó mis palabras y yo como un gil salí a debatir a los que decían lo que ellos creían que yo decía, que yo estaba con los linchamientos o que yo estaba que quería salir a matar a todos los chorros. Yo nunca dije ese tipo de cosas. Yo hablé sobre el Código Penal y los valores del Martín Fierro. Nada más, la aplicación del Código Penal y enseñar esos valores que son muy simples. A ver. Y uno de los valores que yo trato de transmitir es que para trabajar, para ganarse el pan, el hombre tiene que trabajar. Esa es la ley, dice el Martín Fierro, porque en la casa del Aragán entran todos los vicios y todas las miserias. A ver, Marce. Vos contabas que estuviste en el interior y que la gente del interior te trata de otra manera que la de capital, ¿no? Porque notas esa diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando van al interior? No, bueno, yo vivo en las canitas, ahí hay mucho careta, mucha gente que se deja llevar, viste, para donde sopla el viento. En el interior la gente tiene otra base estructural, hay otro tipo de familia. Salís de la capital y enseguida te encontrás con el argentino, y el argentino es un hombre que tiene relación con la tierra y con estos valores, y que sabe distinguir entre el bien y el mal. Acá esta confusión se ha hecho porque ha entrado demasiado una ideología, y por eso vos te acordás que yo en el último programa tuve un argumento con vos, porque yo no creo más en las ideologías. Para Sí. mí, y ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, las soluciones no son ni de izquierda, y esto no quiero no hacer ningún tipo, ni de derecha, sino Vas a que- entrar en una contradicción con él, pero bueno, que no son importa. de sentido común, pero sí yo entiendo que hay que ocuparse, que el Estado tiene que llegar a donde no llega la empresa privada, a estas escuelas de San Petersburgo, a estos lugares donde no llega la empresa privada, es donde tiene que llegar el Estado. Y en un país rico como la Argentina, no hay
No hay excusa para que no lleguen los recursos a estos lugares. Quédense No hay conmigo.